Tienes un iPhone y unos iPods. Como en mi caso me sucedió que estos iPods se escuchaban un poco mal. O sea, a la hora de yo estar en un juego, a la hora de hacer una llamada, lo que era el micrófono se escuchaba un poco distorsionado. Y te encontraste con este problema al igual que yo. Bueno, aquí te voy a traer la solución a ese problema. Muy pocos conocen que cuando estemos usando nuestros iPods, el micrófono a utilizar de nuestros iPods no es el propio micrófono de los iPods. Sí, es así como lo escuchas. Normalmente cuando estamos haciendo una llamada, cuando estamos en un juego y nos estamos hablando con los audífonos puestos, el micrófono a utilizar es el de nuestro iPhone. Pensamos mucho de que usamos los micrófonos de los audífonos, pero no es el caso. A no ser que tengas unos audífonos por cable, estos sí van a utilizar lo que es el micrófono de los audífonos. Pero en el caso de los audífonos por Bluetooth, los iPods, no se utiliza el micrófono normalmente de los propios audífonos, sino el micrófono del teléfono. Para solucionar este tema de la distorsión a la hora de hablar o a la hora de ser escuchado por este micrófono, te vengo a traer un tips. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a nuestro teléfono y vamos a buscar nuestros iPods, lo vamos a abrir y cuando estén ya abiertos nuestros iPods y ya el teléfono los haya reconocido, simplemente nos vamos a dirigir hacia el Bluetooth de nuestro teléfono. Vamos a dejar presionado configuraciones de Bluetooth y donde está la I a la derecha de usted va a encontrar un signo de una I y ese es el que vamos a tocar donde dice iPod. Vamos a tocarlo y aquí van a encontrar las configuraciones del iPod. Y aquí vamos a poder cambiar diferentes tipos de configuraciones desde el reconocimiento de conversación a la hora de tú estar hablando, o sea, a la hora de tú estar escuchando música o cosas parecidas, que reconozca que alguien te está hablando y puedas reconocer, o sea, bajar el volumen y reconocer a esa persona y poder escucharla. Esa es una de las configuraciones que encontramos. También encontramos una muy importante que es conexión al iPhone. O sea, que los audífonos se conecten automáticamente al iPhone. Automático. Tiene que estar en automático. Siempre activado en automático. Ahora, el tema del micrófono. Nos vamos a dirigir hasta donde dice micrófono. Y el micrófono debe estar también en automático. Cosa de que si tienes un solo audífono puesto, reconozca el micrófono de ese audífono y no esté configurado para un solo audífono. En el caso de que tengas los dos y te coloques solamente uno, va a reconocer el micrófono de ese audífono que te colocaste. Eso es muy importante que esté en automático para que reconozca los dos micrófonos, ya que cada audífono tiene su micrófono. Aunque no totalmente siempre se va a utilizar el micrófono del audífono. Entonces encontramos varios tipos de accesibilidades. Vamos a donde dice accesibilidad y aquí encontramos otros tipos de configuraciones. En el caso de que tus audífonos tú pienses que se escuchen muy débil para tu gusto, puedes subirle el volumen del tono. Ahora bien, no es recomendable subirlo porque puede crear una pequeña distorsión. Normalmente Apple los tiene configurado en el 100%. Lo puedes subir hasta un 25% más, pero normalmente es dejarlo en 100%. Ese es como una de las configuraciones de lo que es a la hora de escuchar. Aquí tenemos varios tipos. La prueba de almohadilla. La prueba de almohadilla es porque ya que normalmente tus iPods vienen con 3 tipos de almohadilla. Depende del tamaño del orificio de tu oreja. Y tú te vas colocando diferentes tipos de almohadilla. Y puedes probar si la cancelación del ruido, si se escucha bien, probándote diferentes almohadillas y haciendo la prueba de almohadilla. Que le damos aquí y nos va a decir que nos coloquemos los audífonos y hacer una prueba de almohadilla. Tenemos los dos y le damos... Y él va a hacer, tienes que colocarte los dos, obviamente, para que la prueba sea correcta. Y les vamos a dar y se va a escuchar. Se le damos cancelar, terminamos la prueba. Y aquí tenemos el control de ruido. Si queremos controlar el ruido con el izquierdo o con el derecho. Eso también es otra accesibilidad. También tenemos lo que sería desactivado, si no queremos ningún tipo de cancelación de ruido ni nada. También tenemos lo que sería ruido ambiente, o sea, sería lo que sería escuchar la música y a la misma vez escuchar todos los ruidos del ambiente alrededor de la persona. También tenemos adaptativo para que se adapte al ambiente en el que estás. Y tenemos lo que sería cancelación de ruido completa para que no escuches nada a tu alrededor y escuches la música y te relajes totalmente con la música o con lo que estás escuchando. Tenemos los porcientos, el nombre del dispositivo y demás. Ahora bien, para el tema de comprobación de micrófono, nos vamos a dirigir a la pantalla arriba, vamos a darle así.
desde la derecha y vamos a dirigirnos hacia abajo. Y va a haber un icono que es el icono de una orejita. A ese icono lo vamos a tocar y aquí vamos a encontrar un tipo de configuración adicional que muchas personas no conocen. Una de ellas es la adaptación de los audífonos, que puede ser para el teléfono o para el contenido. También tenemos el tipo de audífono que tenemos. Eso también lo podemos ir cambiando. Hay diferentes tipos de sonidos que podemos configurar: océano, lluvia, arroyo, ruido equilibrado, ruido brillante. Eso lo podemos ir, le vamos cambiando la intensidad. Ahora bien, a lo que nos compete sería lo que es el tema de el micrófono. Aquí abajo tenemos un icono que dice micrófono y dice escuchar en vivo. Ese icono lo vamos a tocar y él se va a escuchar. O sea, mientras tú estás hablando, vas a escuchar en tus audífonos lo que estás hablando y vas a saber si hay algún tipo de interferencia. Ahora bien, el micrófono que escucha no es el micrófono propio de los audífonos. Esto muy poca gente los conoce. Si te das cuenta, al tú hablar, cuando tengas los audífonos puestos con esta prueba activada, si alejas el teléfono se va a escuchar un poco más bajo. Pero si te acercas los audífonos tampoco va a cambiar. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que estamos usando es el micrófono de tu iPhone, no es el micrófono de los audífonos. Por eso a veces pensamos, no, es que los audífonos tienen el micrófono malo. No, no son los audífonos. Es el micrófono del iPhone el que estamos utilizando. Y muchas veces, por tener nuestro teléfono guardado en un bolsillo, por las manos sucias, ensuciamos lo que es el orificio del micrófono del iPhone. Entonces, para mejorar esto, lo que vamos a hacer es tener a mano una brochita de pelo fino, algo que tenga un pelo bastante fino, y lo vamos a limpiar. Vamos a tratar de limpiarlo lo más posible sin echar ningún tipo de líquido ni perforar. No perforen, ya que esto tiene una malla protectora para que el polvo no entre hacia el iPhone. Entonces es una mallita protectora para que el polvo no entre hacia el iPhone. Y esa mallita va acumulando suciedad, va acumulando polvo e interfiere a la hora de tú hablar y que el sonido entre al propio micrófono que está dentro del iPhone. Y esto es lo que va a interferir en que tú, a la hora de hablar, la persona que te está escuchando te escuche nítidamente. No te va a escuchar como distorsionado por el hecho de que está sucio ese orificio por donde pasa tu voz. Entonces ese es el problema fundamental y es tan sencillo como limpiar nuestro teléfono, los orificios de entrada de sonido de nuestro teléfono, para que la voz pueda proyectarse bien hacia nuestro dispositivo. Este es el tip que yo les vengo a traer. Si le dicen otras personas que hay algo diferente, de que es el tema de que tienen que limpiar lo que sería la malla de los iPod, no es así, ya que normalmente los micrófonos de los iPod se utilizan para la cancelación de ruido, para captar el ruido ambiente y cancelarlo. O sea, lo capta por los micrófonos del audífono, lo cancela y no puedes escuchar el ruido ambiental. Para eso es que más que todo se funciona lo que es el micrófono de los audífonos. El micrófono a utilizar es siempre el del iPhone. Y este es el que debes tener totalmente siempre funcional y limpio. Este es el tip que yo les vengo a traer hoy. Si les funcionó, déjenme un buen comentario que se agradece muchísimo. Un like también se agradece muchísimo. Y si quieren suscribir, mejor aún, ya que trato de subir contenido todas las semanas. Nos vemos en un próximo video. Chao.